Buenos días, soy Alfonso Aranda, soy profesor del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo de investigación de Socioeconomía y Sostenibilidad dentro de esta misma universidad. Trabajamos desde hace muchos años en el ámbito de economía circular, en el ámbito energético, en el ámbito medioambiental, de sostenibilidad de la energía, en todos sus aspectos. Y un poco mi punto de vista para el año 2030 de la posición o cómo va a estar el ámbito energético, pues sería una perspectiva hacia la descarbonización, una perspectiva que llevamos viendo y viviendo desde hace ya unos cuantos años. Y unos cuantos años que no son los últimos años. Realmente, si nos damos cuenta, a finales del siglo XIX se trabajaba la energía a base de la fuente energética fundamental era el carbón. El carbón era todo carbono. Entonces, si buscamos una descarbonización, tenemos que buscar fuentes energéticas que vayan eliminando ese carbono. Poco a poco el mundo fue posicionándose hacia petróleo, hidrocarburos, por lo tanto era carbono mezclado con algo de algo de hidrógeno. Posteriormente se fue hacia el gas natural, es decir, mucho menos CH4, casi todo, mucho menos carbono, mucho más hidrógeno. Y poco a poco nos damos cuenta como que en los últimos años estamos hablando también del hidrógeno como un vector energético, es decir, ya eliminamos el 100% del carbono, ¿no? Si utilizamos combustible fósil, necesitamos oxígeno para que esa reacción de combustión exergética aporte la energía que buscamos, ¿no? Entonces, al final, el oxígeno del aire genera ese CO2 o ese monóxido de carbono cuando hay un inquemado y eso es lo que perjudicial, eso es lo que estamos intentando evitar. Por lo tanto, en esa descarbonización, en esa línea que estamos o que estoy comentando de cara, por ejemplo, hacia la incorporación del hidrógeno como un vector sostenible, pues es hacia donde se está yendo, se está trabajando. No solamente es el hidrógeno una de las fuentes o uno de los vectores energéticos, sino que las renovables, como materia prima o como fuente energética primaria, utilizan fuentes naturales, el sol, eólica, biomasa, agua, etcétera. Estamos hablando de recursos naturales. Recursos naturales que evidentemente son renovables, puesto que la propia naturaleza los renueva a diario por los motivos que fueren. Y realmente, pues esa descarbonización o el papel de las renovables dentro de esa descarbonización, pues es fundamental. Lo hemos vivido, lo estamos viendo y la propia normativa nos hace llegar o nos hace plantearnos esas situaciones. Ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de que el 45% de la energía eléctrica que consumimos en España, aproximadamente, es de origen renovable. Pero hace 7 años estábamos hablando de que era un 35, 38, 40%, depende del año hidráulico, ¿vale? Pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia al 2030, la propia norma nos dice que el 74% de la energía eléctrica que consumamos tiene que ser de fuente renovable. Estamos en un 45 y hace 7 años, es decir, nos faltan 7 años desde ahora hasta el 2030. De los últimos años aquí hemos subido del 35 al 45. Ahora en los próximos 7 años tenemos que subir del 45 al 74. Nos queda mucho por hacer. Está claro que el camino va a ser largo y bueno, y la tendencia y las cuestiones energéticas, como estamos viendo por cada conflicto internacional y geopolítico que sufrimos, pues nos damos cuenta cómo los cambios son drásticos y a veces no agradables ni para el ciudadano, ni para las empresas, ni para la economía y la sociedad, ¿no? A más se está planteando y está ya acordado una electrificación una generación eléctrica con fuentes renovables del 100% en el año 2050. Eso implica un esfuerzo muy grande. Pero bueno, vamos a quedarnos en el 2030, que es lo más cercano que tenemos. Ventajas de esta descarbonización a base de fuentes renovables. Tiene ventajas y tiene desventajas. Más que desventajas son cuestiones a tener en cuenta a la hora de conseguirlo, ¿no? La principal la principal ventaja de las fuentes renovables es su democratización, realmente. El sol no es propiedad de nadie, el viento no es propiedad de nadie y el agua, bueno, pues existen concesiones, pero realmente tampoco es propiedad de nadie. Por lo tanto, aparte de eso, no está centralizada. Es decir,
Si nos fijamos en el sistema energético eléctrico que tenemos ahora mismo, estamos hablando de grandes centrales de potencia, grandes redes de distribución de esa energía eléctrica y grandes puntos de consumo. Las renovables se trata precisamente de vertebrar en el territorio la generación eléctrica. Es decir, muchos puntos de consumo abastecidos por muchos puntos de generación. Pero claro, esos puntos de generación, al ser tan abundantes, no pueden ser tan grandes. Tienen que ser mucho más pequeños. Esto es debido también a que las redes de distribución tienen una limitación de carga. Son autopistas por las cuales pasan electrones, pero con unas limitaciones muy grandes. Eso también tiene una limitación muy grande a la hora de poner grandes instalaciones renovables en el territorio, por ejemplo, grandes parques eólicos. No podemos poner grandes parques eólicos, el primero que llega, el primero que lo pone. Y el segundo que viene, hemos perdido una oportunidad porque el segundo era mejor que el primero, pero no lo teníamos encima de la mesa en ese momento. Ahí es donde las renovables y precisamente esa energía distribuida puede hacer un papel y puede generar un papel muy importante en el año 2030 y futuro. Estamos hablando de comunidades energéticas. Estamos hablando de que los lugares, los polígonos industriales, los ciudadanos, allá donde necesiten consumo de energía eléctrica, lo generen. ¿Por qué tenemos grandes parques eólicos? Tenemos aerogeneradores de 12 megavatios ahora mismo offshore. Incluso en China están ya lanzando al mercado aerogeneradores de 15 megavatios, 16 megavatios. Es que estamos hablando de aerogeneradores, solo una torre es capaz de dar energía a 20.000 hogares en un año. Estamos hablando de que 2 torres de estas abastecen Huesca, o abastecen Teruel, o abastecen ciudades de estos tamaños. 2 torres, ¿vale? Ese es el modelo que a lo mejor tenemos que pensar si es el que necesitamos, o modelos mucho más pequeños que podamos tener, pequeños aerogeneradores en un polígono industrial. ¿Por qué un polígono industrial no tiene su propio aerogenerador? Para poder generar cuando lo necesite y donde lo necesite, ¿no? Ese es un planteamiento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fotovoltaica pasa lo mismo. Tenemos mucho tejado en muchas viviendas, en muchos polígonos, en muchas industrias, en muchos almacenes. Tenemos sol, tenemos una radiación solar brutal en este país. Para que nos hagamos una idea, en Alemania tienen 3 veces más de potencia instalada que tenemos en España. Los alemanes que vienen aquí a tomar el sol, o sea, no se quedan allí a tomar el sol. Y sin embargo tienen 3 veces más esa potencia, ¿no? En torno a 4 kilovatios hora por metro cuadrado de energía es lo que nos regala el sol todos los días. 4 kilovatios hora por metro cuadrado en superficie plana. Si somos capaces de orientarnos correctamente a ese sol, pues todavía ganaríamos más, ganaríamos un 20 o un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Transformado a tecnologías actuales con un 15-18% de rendimiento de placas solares ahora mismo, estamos hablando que con unos 10-12 metros cuadrados podríamos abastecer una vivienda media. 10-12 metros cuadrados cada vivienda. Se puede hacer, bueno, en todos los casos, ¿no? Está claro, no tenemos por qué solucionar las situaciones así. En el mix es donde encontraremos la virtud, pero está claro que hay mucha instalación de generación de fotovoltaica por hacer y mucha de ella de aquí al 2030. ¿Grandes parques fotovoltaicos? Bueno, pues puede ser también, no digo por qué no, pero mucha instalación en comunidades energéticas creo que es el punto objetivo, es donde tenemos que trabajar. La gestión de dichas instalaciones, que se agrupen consumidores necesitados de energía con generadores que promuevan la generación de dicha energía. Hablamos también, yo creo que se induce de lo que estoy diciendo, hablamos de electrificación. Poco a poco vamos eliminando el combustible fósil para pasar a un combustible eléctrico, un combustible, más que un combustible eléctrico, un vector eléctrico, un vector de consumo energético de origen eléctrico. Las eficiencias que nos aporta la electricidad no nos las aportan los ciclos térmicos. Los ciclos termodinámicos tienen unas eficiencias limitadas por las leyes de la física, las leyes de la termodinámica, y esas eficiencias se disparan cuando hablamos de energías, motores eléctricos, alternadores, generadores eléctricos. Estamos hablando de rendimientos del 90, 90 y pico por ciento, frente a rendimientos del 30, 35, 40%.
Claro, el cambio es drástico. Tenemos que cambiar mucho, tenemos que electrificar el sistema. Y eso me lleva, por ejemplo, a un ejemplo muy claro de electrificaciones en la movilidad. La movilidad es un claro ejemplo del combustible fósil normal o el combustible que necesitarían los futuros coches eléctricos, que ya estamos viendo cómo están intentándose entrar con mucha fuerza, aunque también está claro que necesitamos avanzar muchísimo en todo lo que es la gestión de la movilidad eléctrica respecto a instalaciones para poder, ya lo diré, para poder cargar las baterías de dichos automóviles, que en los propios edificios, en los propios garajes donde aparcamos nuestro vehículo podamos tener un punto de conexión, que los vehículos puedan tener una autonomía un poquito mayor, porque las autonomías ahora mismo, por mucho que los fabricantes digan sobre el papel una cosa, pues en la realidad y con la geografía, orografía que tenemos en este país, pues es complicado, ¿no? El poder mantener esas cifras que nos hablan de autonomía. Em, claro, la norma, por ejemplo, si el otro día salía, ¿no? Que para el año 2035 va a estar prohibido la venta de vehículo con combustible fósil. Mm, Estamos hablando de prospectiva al 2030 y esto es del 2035. Ya veremos si realmente se cumple, pero sinceramente la visión es que si en vez del 2035 se pasa al 2040 por algún motivo, pero no nos moveremos mucho de ahí. Estamos hablando de 15, 20 años en los cuales el cambio va a ser drástico. ¿Qué va a generar esto? Genera muchísimo empleo nuevo. Gente que ahora mismo está haciendo unas cosas, dentro de 10 años, 12 años, los perfiles tecnológicos van a ser otros, los perfiles profesionales van a ser totalmente distintos. Va a necesitarse muchísima gente que en lugar de tener un perfil mecánico, tenga un perfil más eléctrico, más electrónico, electrónica de potencia, digital, tecnologías digitales, gestión de la demanda. Esos son los perfiles donde más se va a buscar. La Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, habla de solamente en España para el año 2030 la generación de 470.000 nuevos empleos en este sector, en este ámbito, el sector energético, con todo lo que lleva, sabemos que es muy transversal, pero estamos hablando de un cambio profesional y en el empleo muy importante, y una demanda de nuevos profesionales también muy importante. Para ello, otra cosa que tenemos por delante y que creo que es muy importante, no solamente desde el punto, hasta ahora he hablado de la oferta, ¿verdad? La oferta energética, renovables, descarbonización, pero tenemos el otro lado es de los que demandamos energía, ¿no? ¿Cómo consumimos esa energía? Ese es otro punto muy importante que tenemos que trabajar. La eficiencia energética es una de las patas que hay que ir avanzando, se avanza mucho, pero realmente hay que trabajarlo un poquito más. Nuevas tecnologías también en esa eficiencia energética y sobre todo en la gestión de la energía, ¿vale? En la gestión de cómo consumimos la energía. Todo el mundo en nuestros propios hogares podemos comprobar cómo si lo gestionáramos un poquito mejor, seríamos capaces de consumir menos. Y eso lo sabemos. Pero porque también utilizamos mucho o utilizamos una gestión manual. Nosotros encendemos, nosotros apagamos. No nos ayudamos de las nuevas tecnologías, normalmente la domótica en los hogares, por ejemplo, para poder tener un buen confort térmico o un buen confort de iluminación con el mínimo consumo energético. Las bombas de calor. Las bombas de calor son unos elementos térmicos para climatización con unas eficiencias enormes. Ahora mismo una bomba de calor geotérmica puede tener un COP, un rendimiento, para que todo el mundo lo entienda, pues del 4, del 5 o incluso del 6. ¿Qué quiere decir eso? Que cada punto, cada unidad energética de consumo de esta tecnología puede aportar 4, 5 y 6 unidades térmicas de climatización. El calor que existe en el ambiente es el que aprovechan estas bombas de calor para transmitírtelo al interior de los hogares. Por lo tanto, es una tecnología a tener muy en cuenta. También los paneles solares térmicos, los colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria y para calefacción. Es decir, hay un mix de tecnologías que podemos utilizar. Otra tendencia que veo hacia el año 2030, que también estamos viviéndola, es la servitización de la energía, es decir, la economía de los servicios dentro de la energía. Vuelvo a la movilidad. Todo el mundo tenemos un vehículo propio. Si tú, de media en Europa, por ejemplo, un vehículo hace 15.000, 16.000 kilómetros al año. Si
Eso quiere decir, para que nos hagamos una idea, 15.000 kilómetros al año, un vehículo de 10 años, a una media de velocidad de 60 kilómetros por hora, no más, ese vehículo está un 96-97% del tiempo parado. El 2-3% es el tiempo de uso de ese vehículo. Si tú piensas en comprar una maquinaria en tu industria para trabajar con ella un 3%, automáticamente lo que dices, no la compramos y lo pedimos fuera, lo subcontratamos, porque esto no tiene sentido. Entonces, este tipo de reflexiones o este tipo de cuestiones es la que nos puede llevar a estos servicios, en este caso un servicio de movilidad. Podríamos emplear, y cada vez se ve más, el sharing, por ejemplo, que es el alquiler, ¿no? La servitización pero de cualquier cosa. ¿Por qué tenemos que tener una lavadora en casa todo el mundo? ¿Por qué no tenemos una central de lavado en un edificio, ¿no? Como hacen en Estados Unidos, por ejemplo, o en países latinoamericanos? Vienen aquí y se asombran, ¿no? Y cada uno tenéis vuestra lavadora y vuestra secadora en vuestra propia casa, utilizando un espacio y consumiendo. Bueno, al final es quizá utilizar mejor los recursos para consumir menos energía, generar nuevos puestos de trabajo en otros sectores, en otros ámbitos, etcétera, etcétera. Con eso al final también conseguiríamos, y quizá con esto acabaría, esa dependencia que tenemos del exterior en la energía, ¿no? Tenemos ahora mismo el 65-70% de la energía que consumimos proviene de fuera y proviene normalmente de acuerdos con países que estratégicamente y geopolíticamente pues tienen una cierta inestabilidad, o es dudosa la estabilidad que se puede tener con ellos. Tenemos muchos recursos dentro del territorio que podemos aprovechar, tenemos que saber aprovecharlos y evitar precisamente este tipo de dependencias que nos generan, como estamos viviendo en los últimos meses y en los últimos 2 años, pues una problemática económica y social e incluso medioambiental bastante fuerte. Bien, bueno, pues yo creo que he tocado un poco todas las patas que habíamos hablado, ¿no? Del ámbito energético, y esta es un poco mi visión y mi posición hacia el año 2030. Que la suerte nos acompañe.